de la noche de dones espirituales es un tema súper importante porque ustedes tienen que entender algo que ha pasado en toda Latinoamérica, igual como los Estados Unidos, alrededor del mundo, después 300 AD, después del nacimiento de Cristo, 300 años, comenzó el catolicismo, de que el oficio de pastores separado de la congregación. Ese pasó en 300 años después de Cristo. De este momento hubo una separación de la gente con el pastor o el maestro de la Biblia y eso causó un gran problema. Que él es el profesional y nosotros somos solamente los miembros participantes. Y eso no puede ser más lejos de la verdad de Dios que es. Porque Dios nos ha llamado los pastores con un trabajo particular. Y ese trabajo es capacitar la iglesia para construir el reino de Dios. Efesios 4, 11, 16 está claro. Nuestro trabajo, mi trabajo y Pastor Nick, es capacitarles a ustedes para hacer la obra de Dios y trabajar en su reino. Nosotros podemos hacer un buen trabajo o un mal trabajo haciendo este trabajo, pero es nuestro trabajo. ¿Y el trabajo de ustedes cuál es? Es no simplemente llegar un domingo, sentarse por una hora, hablar con algunos amigos y regresar a la casa y ya yo he cumplido con el reino de Dios. No eres un trabajador del reino de Dios y probablemente tal vez no es cristiano, pero es cierto, no eres un soldado de Cristo Jesús, porque todos los soldados son obreros de verdad que van a usar su don espiritual para no solamente participar, pero construir, trabajar y bendecir a los demás. Igual en Hebreos 2:4, el autor explica de los tiempos pasados, Dios usó milagros y manifestaciones grandes y los dones espirituales dados por el poder del Espíritu Santo para construir su reino, para hacer su obra. Pero hoy la gente ni sabe lo que es un don espiritual y ni sabe cuál es el don que Dios me ha dado. Entonces, el momento que alguien recibe a Cristo, la persona recibe un don espiritual de Dios para utilizar para el beneficio de los demás, no por uno mismo. La gente automáticamente piensa, los predicadores, los que hablan en público, ellos tienen el don principal. Ellos tienen el don real, pero nosotros, como los miembros comunes, no tenemos el don especial como Él tiene. Él es llamado a tiempo completo, pero yo no tengo el valor que Él tiene o ella tiene para cantar o para estar siempre enfrente en liderazgo de la iglesia en una u otra forma. Y eso simplemente la Biblia no enseña. Hay dos textos de la Biblia que enseñan sobre los dones espirituales. Uno está en Romanos 12 y el otro está en 1 Corintios 12. Como no hemos tocado este tema antes con ustedes, es importante que ustedes entiendan que Romanos 12 es la lista de categoría grande. Y en 1 Corintios 12 es la lista más específica de ciertos dones espirituales. Pero nosotros hoy vamos a tocar este tema de Romanos 12, 1 hasta 8, y yo voy a leer el texto. Dice Pablo en Romanos 12, 1 a 8, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esa es la verdad forma de adorarlo. No imitan las conductas ni las costumbres en este mundo. Más bien, dejan que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de que lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así que como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada
cada parte, tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de ser profeta, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Otra vez, esa es una lista corta de los dones espirituales y vamos a ver algo desde el primer versículo, versículo 1, que es sumamente importante. Porque no podemos hablar sobre los dones espirituales sin tocar este tema primero. Y lo que Pablo nos enseña es que hay una lista, hay una condición que tenemos que tener espiritualmente antes de llegar a usar o reconocer los dones espirituales y usarlos por el reino de Dios. Pablo dice, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Ese es el principio. El cuerpo es este cuerpo físicamente. ¿Y por qué Pablo está diciendo, antes de usar estos dones o tocar este tema, él está hablando sobre este sacrificio vivo, que tenemos que entregar nuestros cuerpos? ¿Por qué eso? Porque nosotros vivimos por Dios, por Cristo, no por los placeres de la carne. Yo voy a usar mi cuerpo para bendecir a los demás y servirle a Dios, o voy a usar mi cuerpo para pecar. Mi mano para golpear a alguien. Mi boca para decir palabras sucias. Mis ojos para ver cosas perversas. Mis pies para ir a lugares y bars o centros feos. Yo camino con mi cuerpo entrando a esos lugares, ¿sí o no? Yo agarro cosas malas de licor y drogas con mis manos. Yo uso mi boca para ingerir cosas feas que va a lastimar mi cuerpo. Por eso es algo físico, pero también algo espiritual. Yo tengo que entregar primero mi cuerpo. Mira, Dios, yo soy tu hijo. Mis manos, mi mente, mi cuerpo entero, mis pies, mis piernas, mi lengua, mis orejas, mis ojos, todo que le pertenecen a ti. Eso es primero. Después, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, a favor es gracia, favor no merecido, que sea un sacrificio vivo, no muerto. El catolicismo es sacrificio muertos, adorando santos que están muertos, que no tienen valor, que no tienen vida. Están contra la palabra de Dios. Pero lo que dice la palabra de Dios es presentarnos como sacrificios vivos. Que ya mi vida no me pertenece a mí. Mi vida le pertenece a Cristo. Eso es primordial y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. No ir como cuántas veces que ustedes han escuchado en Guatemala, para besar al santo, la gente camina por kilómetros de rodilla para besar los pies de un santo. Y llegan al santo para besar sus pies y sus rodillas están con sangre por todos lados. Ese sacrificio no le agrada a Dios. Esas son buenas obras que dice Isaías 64:6, que son como trapos de inmundicia, que Dios no acepta, Dios rechaza, y son como hojas que marchitan en el viento, que en un momento está, en otro momento no está. Eso no le agrada a Dios, pero de caminar en la santidad de Dios, presentando el cuerpo a Dios, eso sí le agrada a Él. Esa es la verdadera forma de ¿qué? Adorarlo. ¿Cuántos en la iglesia los domingos dicen aleluya, aleluya como 50 veces? Pero jueves y viernes y sábado están borrachos. Y regresan domingo otra vez diciendo aleluya, aleluya. Todo es hipocresía y la persona está súper perdido. No imitan las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejan que Dios los transforme
en personas nuevas. Eso no permite que el mundo secular o el mundo religioso se les hace conformar a la imagen de ellos, más bien tener la imagen de Cristo Jesús. Mira, yo quiero ser muy sincero y muy transparente con ustedes. Si nosotros no somos intencionales, tomando decisiones diarias para decir no al mundo religioso, no al mundo secular, automáticamente tanta presión y dinero y fuerza de los medios, de los amigos, familiares, de todo lo que está alrededor de nosotros, automáticamente todo este poder va a conformarnos a la imagen de ellos en lugar de Cristo, ¿sí o no? Ustedes, yo, no tenemos el poder para reconocer la maldad y decir no, separado de primero obedecer la palabra de Dios y no permitirlo, reconocer que esas cosas del mundo que lo aceptan y que tratan de influirme a mí. Dios dice que la primera cosa yo tengo que rechazarlos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay 5 hombres tomando mucho licor y el sexto, no está tomando licor? Los 5 que están tomando licor, ¿se sienten cómodos con el amigo que no está tomando licor? ¿O se sienten incómodos? Súper incómodo. Entonces, este amigo que no está tomando, que está pasando allí 1 hora, va a sentir la presión que sí tengo que tomar. Este es lo que Pablo está diciendo. No lo permiten. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejan que Dios los transforma en personas nuevas. Esta transformación, hermanos, ¿tú puedes hacer o únicamente Dios? Yo no puedo hacer buenas obras suficientemente para transformar mi corazón perverso. Imposible. Dios tiene que hacerlo. ¿Cómo? Primeramente en la manera de pensar. ¿Cuántas veces yo siendo pastor con varios títulos de teología de la Biblia, siendo pastor por más que 23 años y en el ministerio, que yo he pensado que en un argumento o una diferencia de opinión con alguien, mi familia o otra persona afuera de mi familia, pensando que tengo la razón en qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy pensando, o mi conducta, tengo 100% la razón, hasta que yo regreso a la palabra de Dios. Y Dios me hace recordar un versículo o varios versículos en cuestión de 5 minutos. Por la palabra de Dios, Dios está renovando mi mente y ya estoy dándome cuenta que estoy mal. Que hace 5 minutos pensé que como yo hablé a mi hijo o mi hija, yo tenía toda la razón y fue justo y correcto. Pero después de renovar mi mente por el Espíritu Santo usando la palabra, ya yo entiendo que estoy mal. Y yo tengo que confesar, yo tengo que arrepentirme y hay un cambio en mi mente. Y eso pasa en cuestión de segundos. Si eso pasa en mi vida, siendo cristiano, de verdad, yo nací de nuevo cuando yo tenía 7 años, hermanos. ¿Cuántas veces también pasa en sus vidas? Y que si no pasamos tiempo estudiando este libro, nosotros vamos a estar engañándonos todos los días pensando, yo soy una buena persona, yo no hago las cosas malas como a los demás en el mundo, cuando en realidad tú estás haciendo lo mismo. No tal vez tan grave como a los demás, pero aún la misma esclavitud está. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos de ustedes quieren saber la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida? Levanta la mano. Todos, amén, deben querer eso porque nadie te ama como Dios te ama. Nadie quiere lo mejor por tu vida más que Dios. Porque todo el mundo piensa, yo me amo a mí mismo mejor que Dios o otras porque yo he visto cómo la gente me trata. Yo voy a proteger mi corazón y no sé si realmente confío en Dios porque yo voy a cuidarme a mí mismo.
Yo voy a buscar por mis propios intereses porque nadie más busca por el bienestar de mí. La gran mentira del diablo, ¿sí o no? Tú y yo no podemos amarnos mejor que Dios nos ama. Por eso, si yo entiendo que Dios es amor, que ningún familiar, aunque el mejor mamá, el mejor papá, ninguno de ellos puede amarme como Dios me ama. Cuando uno cree eso en su corazón, ya va a querer renovar la mente con la palabra. Ya va a querer trabajar en entender y discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. No somos altos espiritualmente. No tenemos todas las respuestas. Cuando hay preguntas teológicas, cuando hay preguntas de la vida, muchas veces tenemos que decir, yo no sé la respuesta, pero voy a buscar en la palabra. Eso es alguien maduro. Pero alguien que tiene un poquito de conocimiento de la Biblia o ha dirigido servicios, pero no realmente tiene un temor de Dios, esa persona va a ser arrogante espiritualmente hablando y va a pensar que yo sé mucho de la Biblia. Yo sé cómo ser un hombre o una mujer espiritual y dirigir a los demás. Pero los mejores, o sea, los profesores, pastores, líderes espirituales más maduros, nunca piensan de esta manera. Siempre caminan con humildad. Yo siempre necesito aprender. Amén. Y más que yo aprendo de la Biblia, de teología y del ministerio, más que me doy cuenta que realmente tengo poco conocimiento. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tenemos que ser realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Y la fe, ¿por qué la fe? Es porque creemos en Dios y no nuestro poder. Es en base a lo que Dios ha hecho, no en lo que yo puedo hacer. Entonces, tocando este tema de dones espirituales, no tiene nada que ver con habilidades ni talentos personales. Porque cuántas veces gente muy inteligente para hablar en frente de personas y tener mucho conocimiento y poder hablar por 1 hora con elocuencia, pero no es don espiritual. Y la gente está, wow, aplaudiendo al predicador, pero no es nada de Dios. La persona dio el mensaje en su carne, en su talento y habilidad, pero nada salió del Espíritu Santo. Por esa razón, tiene que ser por fe. Así que como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica. El cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, hermanos, tú puedes crecer de verdad con éxito y vivir una vida abundante separado de los hermanos en una iglesia local. Es imposible. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Ese comienza con la importancia de entender, yo no puedo sobrevivir y vivir con éxito y gozo y libertad y victoria separado de los otros hermanos de una iglesia cristocéntrica. Porque aunque Dios me ha dado dones espirituales fuertes, yo no puedo vivir separado de ustedes que tienen dones espirituales que yo no tengo. Áreas en mi vida que yo soy deficiente, que no tengo esas áreas o regalos de fe que otras en la iglesia tienen. Y en el momento de desánimo, de dificultad, de una necesidad, Dios usa a los demás en la iglesia que tienen dones espirituales diversos, diferentes que mis dones, para bendecirme y levantarme y construir mi propia fe, aun que soy el pastor. Eso es teología correcta. En un momento que estás desanimado, sí, Dios va a usar Pastor Nick o Pastor Me
Pastor Jared, para bendecirte y fortalecerte en la fe. Pero en otros momentos, con cosas específicas que estás luchando, Dios va a usar otro hermano de la iglesia para construir tu fe en un momento que no estaba esperando. Eso es el Espíritu Santo amándote por medio de otro hermano. Así la iglesia de Cristo debe trabajar así todos los días. No son de domingo que el pastor predica y la gente se siente fortalecido en la fe, porque tenemos, hermanos, 7 días de la semana, no un día. Oh, domingo estoy animado y fortalecido, pero lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ataques, tentaciones, dificultades, desánimo, mentiras, enfermedades. Y si el cuerpo de Cristo no funciona como un mecanismo orgánico, una comunidad de Cristo que todas las partes están trabajando en el mismo momento, uno fortaleciendo al otro, toda la iglesia queda como débil. Con una iglesia depende totalmente en el pastor para hacer todo el trabajo. El pastor no puede sobrevivir. El pastor renuncia eventualmente. No aguanta el peso de la necesidad de tanta gente. Y tira la toalla. ¿Es la culpa del pastor, sí o no? ¿Por qué es la culpa del pastor? Porque el pastor nunca pasó tiempo capacitando a la gente. Ustedes necesitan saber algo. No sé la estadística en Latinoamérica, pero en los Estados Unidos, 1,400 pastores renuncian cada mes en este país. Tiren la toalla, porque no aguantan la presión y la necesidad de la gente. Prefieren ser carpintero, prefieren trabajar en un negocio aparte y no quieren regresar al ministerio de tiempo completo. No aguantan la presión y los ataques y la crítica de la gente más. 1,400. Entonces, hay más el vacío, o sea, más iglesias vacías de su pastor principal que nuevos pastores entrando al ministerio. Entonces, los jóvenes preparándose para el ministerio de tiempo completo no cumple con la necesidad que hay en las iglesias. Entonces, no son de las iglesias que están muriendo, pero los jóvenes, los futuros pastores, los números también están muriendo. Están reduciendo mucho. Toda la iglesia tiene que servir. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Hacerlo con toda su fuerza. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Eso es del don de como Bernabé, de estar animando, exhortando, aconsejando. Con todos los dones espirituales que Dios me ha dado, yo no tengo, tal vez es sorpresa para algunos de ustedes, pero no tengo el don de Bernabé de ánimo. Tengo el don de empujar y fortalecer y equipar y capacitar, pero de consejería es más una lucha para mí. Pero para muchos de ustedes es fácil. Tú sabes cómo ser de ánimo a otras personas. Es un don espiritual decir palabras de ánimo a una persona que está desanimado. Eso es tu don. Y Dios está llamándote a usarlo, crecer, ser más eficaz con este don para reconocer, esos son mis dones espirituales. Y nosotros tenemos las herramientas aún que ustedes pueden usar sus teléfonos para, con su cámara para hacer el clic y hacer la examen en línea para saber cuáles son tus dones espirituales o el don principal espiritual. Y también tenemos atrás un examen escrito que es más detallado sobre tu persona, sobre el don espiritual. Entonces, cuando uno hace el examen en línea y hace el examen escrita, la persona puede comparar los dos exámenes y entender muy bien cómo Dios me creó a mí. Ahora, tengo que advertirles, porque aún incluso pasó hoy en la mañana en inglés, que una persona dijo, no creo, aunque yo hago los exámenes, creo que ningún don va a salir.
Y aunque esa persona estaba bromeando y haciendo chistes, en parte la persona tenía la razón. Porque para mí y Pastor Nick, no creemos que esa persona está salvo todavía. Entonces, si uno busca por su don espiritual, pero no ha recibido a Cristo todavía, nada va a salir. Porque la persona está muerta. ¿Por qué esta lista de dones espirituales, la enseñanza está en Romanos 12 y no en Romanos 5? Porque Romanos es un libro doctrinal principal sobre la salvación. De 1 hasta capítulo 10 es todo sobre la salvación de Dios. Ya llegando a 12, tocando los dones espirituales. Primero tenemos que tener certeza que soy hijo de Dios. Que Dios está morando en mi corazón. Que yo he nacido de nuevo. Soy hijo de Dios. Yo voy a ir al cielo. Después de eso, a los demás maduros en la fe, más maduros, te ayuden a descubrir tu don espiritual. Y luego tú vas a poder crecer en cómo mejorar y madurar en tu fe. Y cómo eso va a pasar para que Dios te da un don tan fuerte que bendice a todo el mundo. Es cuando mi enfoque está en ser o vivir en conforme más y más a Cristo. Y cuando yo tengo mis ojos en Cristo y no en, yo voy a mejorar mis prédicas con elocuencia para que todos están fascinados con el mensaje. Peligroso, ¿sí o no? Porque si el líder puede mejorar en su elocuencia, él va a recibir toda la gloria, no Cristo. Y la gente no va a recibir bendición de verdad a Cristo. Sus corazones no van a adorarle a Cristo más. Lo que la gente va a hacer es que idolatrar el líder. En todos mis años viviendo en Latinoamérica, eso es lo que yo vi. Un predicador, un líder muy elocuente. Y la gente en la congregación adorándolo a él. Idolatrándolo a él en lugar de Cristo Jesús. Entonces, mi deseo, mi ambición, mi meta debe ser Dios, que todo, igual como el apóstol Pablo, que mi corazón sea para tener un amor, un deseo, llegar a ser más y más como Cristo y menos y menos y menos como Jared. Más y más como Cristo y menos y menos y menos como Mariela. Más y más como Cristo y menos como Carlos. Y cuando eso pasa, Dios va a que madurar y dar éxito el don espiritual. Porque la persona está utilizando su don para Cristo y para el beneficio de los demás, no para su propia gloria. Y esa persona Dios va a usar grandemente. Y tal vez, quizás, la persona ni va a saber la magnitud que Dios está usándolo a él o ella para bendecir a los demás. Eso es el llamado de Dios por cada uno de nosotros, de tener esta ambición en nuestras vidas. Y cuando eso es el deseo, que Dios, yo no quiero vivir conformado al mundo, yo quiero vivir conforme a tu palabra, a la persona de Cristo Jesús. Yo quiero usar esos dones espirituales que tú me has dado para bendecir a los demás y amar la iglesia de Cristo Jesús. Y quiero leer la lista total de los dones espirituales. Yo sé que tengo que tener cuidado con el tiempo. Primero es ser profeta. 2, don de enseñanza. 3, don de ayuda. Algunas personas lo combinan con servicio, el don de servir. Otro don de administración. Don de sabiduría. Es alguien que sabe bien cómo dar dirección a la gente en base de su situación y en base de la palabra de Dios. 3, don de conocimiento, conocimiento bíblico, enseñando y sabiendo bien qué enseña la Biblia sobre X tema. El don de fe. Esas personas tienen fe en las promesas de Dios, aunque todo se ve muy feo y con todos están en desesperación.
esas personas que tienen el don de fe, creen en Dios y su poder para conquistar cualquier problema y sanar cualquier enfermedad. Esas personas de fe son de mucho ánimo para tener cerca, amén. Porque aunque todo se ve muy feo, muy negro, muy oscuro, que no hay luz, esas personas con dones de fe, o don de fe, perdón, esas personas proclaman la bondad y el poder y las promesas de Dios. Y todos los demás salen con ánimo y con esperanza. Después, discernimiento, el don de discernir entre espíritus buenos y espíritus malos, de verdad y mentiras. Esas personas tienen discernimiento. Cuando alguien peligroso entra a la iglesia, esas personas que tienen el don de discernimiento se despiertan. ¿Para qué? Para proteger la iglesia de esas personas malas. Yo he visto este don en niños salvos. Que los niños saben cuando alguien malo se acerca, ¿sí o no? Bueno, dos grupos, perros y niños. Saben, alguien malo está presente. Y si no hay en una iglesia gente que sabe usar o tiene este don, gente mala filtra en la iglesia y va a comenzar a lastimar la iglesia con cosas graves si esas personas no están. Y Dios sabe cómo proteger su iglesia usando esas personas. Y yo puedo decir con testimonio que esas personas con discernimiento han bendecido mi vida. Me han protegido a mí y han protegido a la iglesia. El don de evangelismo. Personas que naturalmente, o sea, parece natural, tienen un don para predicar el evangelio a cualquier persona, a cualquier momento. Ese don de evangelismo no es muy común. Don de ser pastor. No significa siempre ser pastor tiempo completo como Pastor Nick o como yo. Pero muchos pueden tener un corazón de ser pastor y cuidar a los demás, como en Petra Kids. Tener ese corazón, cuidar la vida espiritual, el crecimiento a los demás. Ese es un don dado por Dios. Después, el don de servicio. Esta persona no quiere crédito para nada, pero esa persona va a servir y limpiar la iglesia aunque nadie está presente. La persona con este don quiere limpiar los baños, la cocina, todas las oficinas, afuera limpiar la nieve y nadie más tal vez va a saber y esa persona no le importa. Puede servir en una iglesia o en el campo misionero por 20 años y nunca recibir crédito de nadie y estar contento en sus corazones. Porque están sirviéndole a Cristo. Aunque nadie dice, muchas gracias hermano, gracias por tu servicio, tu sacrificio. Aunque la persona nunca escuche eso, la persona que tiene este don no le importa. El gozo es la acción de servir. Después, animador. Eso es el don como Bernabé, de que esta persona tiene palabras de ánimo para los demás en cualquier momento. Si tú llamas a esta persona, palabras de ánimo van a salir. Todos queremos ese tipo de amigos, ¿sí o no? Porque todos pasamos por desánimo. Después el don de dar, generosidad. Esas personas dan dinero, dan cosas y no le importa si recibe crédito o no. No quiere tampoco que a los demás sepan que ellos son las personas. Entonces, si un hombre rico llega a una iglesia y está muy extrovertido y con pequeñas semillas que él pone a los demás y que él da una donación grande a la iglesia, mucho dinero, pero no tiene el don de dar, es más por su propio ego y la jactancia de la gente. Aunque él da un regalo de $30,000 a la ofrenda y él da algunas murmuraciones o palabras muy sutiles para que los demás en la iglesia sepan que fue él que dio el dinero, 100% seguro que él no tiene el don de dar. Y este $30,000 que este hombre dio en la carne, ¿Dios va a bendecir? Ese dinero es como veneno, porque fue para la gloria del hombre y no para la gloria de Cristo. Ese $30,000 no sirve. Pero alguien que tiene, como la viuda que Jesús mencionó, ¿no? Que dio la moneda, era el único dinero que ella tenía.
de esta viuda, ella tenía el don de dar, sin pensar, yo regreso a mi casa y no tengo para comprar comida. Ella solamente dio su último. Eso es el don de dar. Y cuando las personas tienen este don, muchas veces, normalmente en la iglesia, la gente no sabe quién es. La gente está adivinando, oh, yo sé quién es. Y es increíble, muchas veces la gente nunca se da cuenta. Oh, yo sé que este hombre o esta mujer es dueño de X empresa. Ah, son ellos, porque yo sé que tienen mucho dinero. Ellos tienen el don de dar. Sorpresa. Son muchas veces personas que tú nunca puedes imaginar. De hecho, eso pasó este año en esta iglesia. Me sorprendió quién fue la persona que dio el dinero. Yo estaba, mi boca por el piso. Así son los dones espirituales porque son dones divinos, no son del ser natural. El don de liderazgo, esas personas tienen una habilidad grande para dirigir y organizar eventos y que la gente les sigue ese tipo de persona. El don de misericordia, o podemos decir compasión, esas personas llevan el peso con mucha empatía a los que están en medio de una crisis, los que están sufriendo. Enormemente son mujeres en general, a veces son hombres, pero en general son mujeres que tienen este don espiritual, que llevan tanto peso de la gente sufriendo, que el profeta, ese don de profeta de administración, tiene que estar muy cerca a los que tienen don de compasión para rescatarles a ellos de ellos mismos. Porque llevan tanto peso de alguien sufriendo de cáncer o una mamá que acaba de perder su hijo. Y esas personas con don de misericordia corren para ayudar y llorar con esas personas. Pero cuando salen y regresan a sus casas, esas personas con don de misericordia o compasión no saben cómo soltar la tristeza y comienza a lastimar su salud. Comienzan a tener problemas de presión de sangre o migrañas o de luchando cada rato con virus. Y son los profetas los que son fuertes en liderazgo y administración para llevar la carga y proteger los que tienen el don de misericordia. Y cuando eso pasa, Dios levanta esas personas, anima a esas personas, porque es igual en el mismo tema de matrimonio. El hombre es el termo y la mujer es un vaso de vidrio frágil. Los hombres pueden llevar mucho peso como un termo, pero las mujeres son de vidrio elegante, frágil, que no pueden llevar mucho peso. Es igual con esos dones espirituales. Hay algunos, por ejemplo, con uno que tiene don de evangelismo, casi siempre son personas también súper extrovertidos, ¿sí o no? Sí, hablan con todo el mundo sobre Cristo. No tienen pena, no tienen vergüenza. Pero las personas que no tienen el don de evangelismo tienen pánico evangelizar en un parque o en un bus y que todo el mundo está escuchando, porque son débiles en este área. Y tenemos que entender que todos de nosotros tenemos diferentes dones, áreas fuertes, áreas débiles, para animar uno a otro. Entonces, yo no tengo problema de evangelizar en un lugar público y que todos están escuchándome. No me afecta, gracias a Dios, ¿no? Ustedes están sorprendidos. Pero alguien que tiene don de misericordia, de compasión, o alguien de servicio, alguien que tiene un don que es más trabajando atrás de las cortinas, esa persona puede estar al lado de mí y estar orando todo el tiempo, ¿sí o no? Y esa persona que tiene el don de misericordia puede mostrar misericordia, usar este don para servir a esta persona que está perdido, que no tiene salvación. Y esta persona perdido va a ver el amor de misericordia en esa persona, ¿sí o no? Entonces, esa persona es, wow, esa mujer, ese hombre me ama de verdad, está interesado en mi dolor. Mientras que el otro que tiene don de evangelismo está predicando Cristo. Una combinación poderosa, ¿sí o no? ¿Y quién diseñó eso? Dios.
Pero mientras que el evangelista está predicando el evangelio, el que tiene don de servicio o de misericordia no debe estar pensando, ok, pobrecito, yo tengo tanta inseguridad, yo soy un introvertido, no puedo predicar como él, yo no tengo don fuerte como él tiene. Y la persona se siente inferior, ¿sí o no? La persona puede comenzar a escuchar mentiras del diablo. Sí, yo tengo don, pero no como él, no como ella. Y cuando uno piensa en estas mentiras, la persona va a ¿qué? Menguar en el uso de los dones y la persona no va a ser utilizado por el Señor. La persona está escuchando mentiras del diablo. Cada uno de los dones espirituales son importantísimos para el crecimiento de la salud y la fuerza de una iglesia local. Amén. Y otra vez, es nuestro trabajo como pastores capacitarles para hacer la obra de Dios y construir esta iglesia. Nosotros no podemos construir esta iglesia, somos de los que están tiempo completo, porque el trabajo es tan grande. Por eso quiero hacerle recordar tantos pastores que se renuncian cada mes, porque no aguantan más la presión, porque están tratando de hacer el trabajo de 40, 50, 100, 200, y son una sola persona, y con razón están en fracaso. En los 15 años de Nicaragua, no puedo imaginar, o sea, todavía me da shock, hablando con otros que nacieron en Nicaragua en el ministerio o hermanos de diferentes iglesias, y yo viajando en diferentes partes del país. Y yo recuerdo que en un viaje yo estaba sorprendido, porque yo era más nuevo al país, y el otro pastor líder espiritual estaba conmigo. Y estamos pasando diferentes barrios, vecindarios o ciudades. Y la persona dijo, mira eso, ahí está fulano, era pastor. Otro, es fulano, era pastor. Antes, hace 5 años, era pastor de esta iglesia. ¿Y qué hace ahora? No, trabaja en una empresa. Yo escuché eso tantas veces que me puso a mí en un shock. Y me dio una tristeza. Tantos que era pastor. ¿Y qué? No, ya va a la iglesia, pero es poco. Hombres totalmente quemados. Hombres por tanto presión y tanta peso sobre sus vidas, también entrando mucho pecado, porque no pudo aguantar todo este peso solo. Entonces, cada uno de ustedes tiene que tomar una decisión. Que ustedes van a ser intencionales a estudiar, examinar, Dios, primero, ¿soy salvo o no? Y si soy salvo, ¿cuál es el don espiritual que tú me has dado para servir dentro de la iglesia local? Y si uno no está salvo, lo más importante es, lo más pronto posible, tener la certeza que yo entiendo la salvación y yo sé si me muero hoy en la noche, voy a ir al cielo. Si tú no tienes esa certeza, es emergencia, es crítico. Por favor, que busque el rostro de Dios. Porque todos piensan que tengo muchos años hasta que están muriendo en el hospital. La decisión es tuya. Pero quiero rogarles con todo mi corazón y con toda mi persona para animarles primero a hacerte la pregunta, ¿soy salvo de verdad o no? ¿Yo soy un hombre o una mujer religiosa o de verdad he entendido el evangelio de Cristo Jesús? ¿Yo entiendo la diferencia entre gracia y obras o no? Cuando alguien recibe a Cristo, dos cosas pasan en el mismo segundo. La persona recibe misericordia. La persona merece el infierno, pero Dios quita el castigo eterno en el infierno. En el mismo segundo, Dios da gracia a la persona. Favor no merecido. El cielo que él no merece. La vida eterna en el paraíso. Dios le da en el mismo momento. Primero quitando el infierno y número 2 poniendo el paraíso, la eternidad. Pasa en menos de un segundo el momento que alguien está bajo la convicción de sus pecados y recibe a Cristo en su corazón, se arrepienta. Arrepentirse significa simplemente algo que voy a explicar.
que yo estoy caminando mi dirección, mi manera, mis pecados, mis sueños, mis deseos, mis gustos, que van a llevarme al infierno, a la ira de Dios, a ser torturado por toda la eternidad, y Dios me lleva a convencerme de mi necesidad para un Salvador, convenciéndome de mi maldad, y yo tomo la decisión de decir no al mundo y el pecado y el infierno. Yo doblo 180 grados, yo le busco el rostro de Cristo, me rindo delante de Cristo, y yo entrego mi vida a Cristo bajo su señorío, y que Él es el rey, yo no soy el rey, yo me someto bajo su señorío, yo entrego mi vida y Él me da la vida eterna, yo entrego mis pecados y Él responde dándome la vida eterna. Este 180 tiene que pasar. Si eso no ha pasado en tu vida, tú vas al infierno. Tú vas a morir separado de Cristo. Tú vas a pasar la eternidad bajo la tortura de las llamas, del incendio, de las lombrices que van a comer su carne, pero carne eterna. Carne que nunca va a desaparecer. Son las dos opciones. La mayoría en el mundo escoge el infierno. No, Dios, yo voy a vivir de mi manera. Yo voy a hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero hacerlo y cómo yo quiero hacerlo. Vete de aquí, Dios. Y la persona toma la decisión. Yo prefiero el infierno en lugar del cielo. Porque el cielo significa que tengo que someterme bajo el señorío de Cristo. No quiero. Yo soy el Señor de mi vida. Yo soy el rey. Como el Chapo, como Escobar, todos piensan de esta manera. Yo he llegado al tope de los carteles. Yo soy el rey. Ellos hablan así, ¿sí o no? Con esta prepotencia hablan ellos. ¿Por qué? Todos piensan de esta manera que no son cristianos. Tal vez no tienen el poder ni dinero de ellos, pero lo piensan. Solamente no van a decirlo en voz alta como ellos. La decisión es tuya. De que vas a someterte bajo el señorío de Cristo, recibir Cristo en su corazón y llegar a ser parte de esta iglesia. O tú vas a decir, no es necesario para mí, estoy bien. Nadie está bien separado de Cristo. Cualquier persona separada de Cristo va para el infierno. Entonces, hermanos, estos dones existen porque Dios sabe que son necesidad de nosotros. Yo les necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. En el primer año y medio, casi 2 años viviendo en Bozeman de Nicaragua, nosotros como familia no estamos bien. Visitamos casi todas las iglesias, pero cada domingo regresamos a la casa más deprimidos. Mis hijos, tan acostumbrados, eran pequeños en esta época, tan acostumbrados a tener una iglesia tan viva, tan sana, tan grande, tan fuerte en Nicaragua. Toda su vida eso es lo que ellos experimentaron. Llegar aquí no había nada. Llegando a todas las iglesias, y nosotros somos personas extrovertidas, ¿sí o no? Somos amables, amén. Saludando a la gente, conociendo a la gente, y perdona el tiempo, estoy tomando mucho tiempo, pero es súper chistoso, porque fuimos a una iglesia grande aquí, y llegamos al centro de bienvenida para visitas, porque somos visitas, o éramos visitas, y nadie estaba para recibirnos. Y no es mentira, pero usted le conoce a Tania. Ella comenzó a recibir a la gente. Y comenzó a ser muy amistosa y decir su nombre y preguntar los nombres de los demás. Gente de décadas en la iglesia que estaba ahí en la mesa tomando café sin pensar y sin amar a los demás. Y nosotros llegamos a mostrar el amor de Cristo a esas personas desconocidas, pero nadie nos habló. Y nosotros cada domingo regresamos tristes a la casa. Nuestra familia, antes de Iglesia Bíblica Petra, nuestra familia pastoral, nuestra familia estaba muriendo. Yo vi mis hijos así, cayendo. Tania cayendo. Yo con desánimo.
Ya Dios usó eso para enseñarnos. Tenemos que comenzar la iglesia. No hay otra manera. Tenemos que tener una familia. No vamos a sobrevivir. No vamos a experimentar la vida abundante hasta que hay una iglesia de verdad para tener una familia en Cristo. Ustedes pueden recibir esta familia de Cristo esta noche, o ustedes pueden rechazarlo. Yo les invito a recibir la familia de Cristo, primeramente por recibir Cristo. Padre Celestial, en este momento, Señor, estamos muy agradecidos porque tú eres el dueño de todos nosotros. Tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes. No hay nada imposible por ti, Señor. Y que estamos aquí reconociendo nuestros pecados y fallas, terquedad, rebelión en contra de un Dios totalmente santo y lindo y precioso. Un Dios que nos ha amado tanto. Que, Señor, ¿cuántas veces hemos rechazado tu amor? ¿Cuántas veces hemos rechazado tu bondad? ¿Cuántas veces hemos menospreciado tus promesas y tu amor, tus regalos? Y ya después nos quedamos peor, con un corazón más duro, más terquedad, más arrogancia, más prepotencia. Y Señor, por favor, Señor, que cada persona que escucha mi voz puede entender si es o no es salvo. Que, Señor, que el catolicismo, las buenas obras, la religión, la iglesia, nada de eso puede salvarnos. Es únicamente la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Únicamente lo que puede salvarnos de nuestros delitos y pecados y transgresiones. Señor, que cada hombre, cada mujer, cada niño pueda entender su condición espiritual. Si soy salvo o no. Que si tú no eres salvo en este momento, no tienes la certeza, Pastor Jared, yo sé con certeza si me muero hoy, yo voy a ir al cielo. Si tú no tienes esa certeza, significa que vas para el infierno. Y Dios está dándote la oportunidad para reconocer tus pecados y clamarle a Dios: Dios, sálvame a mí. Yo soy pecador. Yo soy rebelde. Yo te necesito en este momento. Estoy en crisis espiritual. Me voy para el infierno. Dios, sálvame a mí. Rescátame a mí del infierno. Que Cristo entra y mora en mi corazón. Que me da la vida eterna. Dios, ese es el llamado para cada uno de nosotros. No hay nada más importante que eso. Y a los demás que sí son de verdad hijos tuyos, que cada uno tiene una pasión para descubrir su don espiritual y usarlo con toda su fuerza, con todo su ánimo para glorificarte, alabarte, Señor, y construir tu reino aquí en esta tierra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por ver el sermón de hoy. Si quieren otros, vayan a la página web de YouTube donde pueden encontrar cada sermón cada semana. Gracias. Recuerde, por favor, pone like y subscribe. Bendiciones.